Buenas noches, gracias por estar nuevamente con nosotros. Yo no sé si fue un cálculo del gobierno, de alguno de sus asesores o algo así, cuando decidieron no sé si juntos, o fue una propuesta directa desde el Ministerio de Economía y Finanzas, me imagino que debería conocerlo el Premier y el Presidente, pero esa decisión de subir los impuestos, de querer reducir la valla para el pago del impuesto a la renta, fue una locura. Sí los calcularon como se hacía en los peores momentos de la política peruana, que el tema de Guerrero, la cercanía del mundial, la presencia de la selección en ese mundial iba a atenuar el ruido en las calles. Creo que han fracasado. El gobierno de alguna manera ha querido meter la mano al bolsillo de los más pobres y la respuesta ha sido en las calles. De lo que tenemos que felicitarnos los arequipeños es que ayer no ha habido enfrentamientos violentos, salvo un par de conatos en algunas partes de la ciudad, pero no ha habido ni detenidos, ni heridos, ni ha habido destrucción de la propiedad pública y privada. Eso es bueno y habla bien de una protesta que parece tener bases justas y que une, por lo menos en el pedido, no en la protesta en la calle, a las personas del pueblo y a los grandes empresarios que también han salido a criticar al ministro de Economía y Finanzas y evidentemente al gobierno. Discursos que van desdiciendo mucho de cómo se está manejando el gobierno, que salga un ministro de Economía a decir una cosa, que el premier le enmiende la plana, que luego salga el presidente a decir lo contrario, que luego el ministro de Economía salga a querer decir que lo que dijo no lo dijo. Y estamos realmente a pocos meses de ese inicio de gobierno, ya a 2 meses de gobierno, se empezaron a quemar muñecos de Vizcarra. Pero bueno, hablemos del programa de hoy. Hoy estaré con Jorge Reyes, es candidato al gobierno regional por una alianza, de estas alianzas que a mí me parecen un poco raras, lo comenté, porque hay otras alianzas en otro lado que no son formales electoralmente hablando. Aquí es una coalición que va a ir con el símbolo de Restauración Nacional, pero que une a solidaridad nacional. Hablaremos de eso y de la visión del gobierno regional con Jorge Reyes. Más adelante voy a estar con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia. Vamos a analizar algo que anunciamos aquí, el referéndum para aprobar el aborto en Irlanda, uno de los últimos países considerados católicos. Fue ganado por los abortistas. ¿Qué va a pasar allá? ¿Cuál es el destino de la Iglesia Católica y de los católicos en ese país? Lo veremos en este programa y más adelante también voy a estar con Jorge Luis Ticón, un especialista del servicio del CENAMI. Vamos a hablar de el clima. El frío se viene. ¿Qué se viene todavía más adelante? Lo veremos hoy. Soy Enrique Zavala, le recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas. Jorge, bienvenido. Muchas gracias, Enrique. Empecemos por este tema de estas alianzas que no son tan alianzas, o sea, formalmente hablando, ¿no? Tú te vas a postular por Solidaridad, por Restauración Nacional, el símbolo de la espiga, del Pastor Lay, que va aquí en Arequipa en una alianza con Solidaridad Nacional, pero sale el Pastor Lay preguntado por ese asunto y él dice, a mí me parece rarísimo porque aquí yo compito contra Solidaridad Nacional y nosotros queremos sacar al actual alcalde y no que lo sustituya su hijo. ¿Cómo es esa unión aquí en Arequipa que le parece rara hasta el mismo Pastor Lay? Porque Arequipa siempre se impone. Creo que la alianza primero nace de personas que quieren hacer algo correcto. Nosotros consideramos de que hay muchos partidos como ciudadano y que si tenemos una idea y esa idea junta personas, en ese caso de diferentes líneas políticas o partidarias, lo correcto y lo que hay que reconocer es que podemos juntarnos. Porque cada región tiene una particularidad. Lima tiene sus problemas y sus particularidades. Arequipa tiene las suyas y son bastantes. Se ha unido la sociedad civil, quienes hablan un representante más o menos de la sociedad civil,
Restauración Nacional, Solidaridad Nacional. Tú no eres ni de Solidaridad ni de Restauración Nacional. Yo soy independiente en el ROF. ¿Cómo llegas? ¿Cómo le llaman? Es una coalición. Coalición por Arequipa. Así se llaman. Evidentemente van a ir como Restauración Nacional, porque sonaría un poco loco que digan, somos la coalición por Arequipa, voten por Restauración Nacional. Es un discurso un poco... Técnicamente congruente. vamos a ir con Restauración Nacional, que la espiga es el símbolo. Ajá. La idea es una idea de Arequipa. Y si ha juntado a dos organizaciones políticas y creemos que mañana más tarde podemos juntar a otras en segunda vuelta, es bueno, es saludable para la política. Porque no se trata de que mi verdad es la absoluta. Creo que acá por lo menos dos organizaciones o los representantes de dos organizaciones en Arequipa han entendido que es mejor unirse, unir criterios en pro de un interés suprapartidario, que es Arequipa. Correcto. Leí que tú has sido funcionario de Bustamante Rivero. Correcto. Y que tenías una inhabilitación en la función pública por 3 años. ¿Es Es cierto? Totalmente cierto. ¿Nos puedes explicar por qué? Además creo que ha vencido recién, en febrero, según la información publicada en los medios. Sí, y debo decir que estoy orgulloso de mi sanción, porque resulta que nosotros cuando ingresamos, yo estuve primer año, encontramos ¿Con una... quién? ¿Con qué alcalde? Con Óscar Zúñiga Rosas. Con Óscar Zúñiga. Encontramos una negociación colectiva, ya estaba formalizada, y tú sabes que la negociación colectiva es ley entre las partes. Aparte que la negociación colectiva tiene protección constitucional y supraconstitucional, es un derecho fundamental. Existiendo una negociación colectiva, una ley entre las partes, sale la ley presupuestal del año 2011, una ley que está por debajo de la Constitución y por debajo de tratados internacionales del 169 de la OIT. Como operador jurídico administrativo en este caso, ¿qué debo hacer? Preferí una ley. ¿Pero qué era lo que te pedían? O sea, ¿qué tenías que preferir entre qué? O sea, ¿qué era lo que había La que ley hacer? presupuestal del año 2011 decía no hay aumentos, por Correcto. ningún concepto. Ajá. Y aquel funcionario que laude o dé aumento será sancionado con amenaza encima. Tú dices el aumento. Tenía que aplicar lo que es favorable para todos. Correcto. Tú eres un especialista en derecho, o sea, eres abogado y toda la cosa. Entonces, Sí, correcto. Y aparte ¿Y tengo... entonces por qué vino la sanción? Si tenías la razón. Porque la Contraloría decía, esta ley dice que usted no debió aumentar a nadie. Correcto. Pero tú me imagino que judicializaste el asunto. Se ha judicializado y hay una sentencia de segunda instancia, ¿no?, que indica que es nula la sanción. Obviamente nosotros decidimos por el tema del file personal, vamos a ir hasta la Corte Suprema para que se borre esa sanción porque no es correcta. Pero hablando desde el punto de vista de candidaturas políticas, esa sanción ya ha sido vencida. Yo estoy habilitado sin ningún inconveniente. ¿Cuánto les aumentaste a los trabajadores? Fue un aumento de 130 soles en un caso, no llegaron ni a 170 soles, pero se dio para todos los trabajadores, eran los 728 y los funcionarios. ¿Y cuántos trabajadores aproximadamente? Bueno, ahí el número exacto no recordaría, pero en Bustamante son algo de, en total, eran como 300, entre 728 y 276. Tú dices que te sientes orgulloso del asunto. Eso significa que... Si volvería a ocurrir, haría lo mismo. Correcto. Porque ¿Quién existe hizo una esa ley. negociación colectiva? ¿Fue la anterior administración? La anterior administración, sí. La anterior administración. Correcto. Entonces, Quería agotar esos temas. ¿Cuánto tiempo me queda? Tengo que ir a una pausa. Cuando regresemos, hablamos un poco de tus propuestas, de tu visión de la región. Estoy con Jorge Reyes. Jorge Reyes, él se postula por Restauración Nacional y Solidaridad Nacional en lo que han llamado informalmente Coalición por Arequipa. Tras la pausa, sigo con él. Estamos de regreso en el programa, estamos trayendo candidatos. Bueno, cuando hay 19 candidatos o posibles candidatos, porque falta la inscripción, al gobierno regional de Arequipa y 18 candidatos a la municipalidad provincial, hay que empezar temprano, porque si no, no alcanzaría el tiempo para que ustedes al menos puedan conocerlos.
Ahora estoy con Jorge Reyes. Jorge Reyes se va a postular por Restauración Nacional en una alianza con Solidaridad Nacional. Informal, no formal. El símbolo va a ser Restauración y le llaman Coalición por Arequipa. Él se va al gobierno regional, Yamel Romero se va a la municipalidad provincial. ¿Qué te une con Yamel Romero? Nos conocemos el tema agrario. Él es también agrario en Puno y hemos estado en las peleas. En las peleas de toros. No, me refiero en las peleas contra los gobiernos. Contra los gobiernos porque el agro es donde tus chacras, tus negocios agrarios. En el Valle de Majes. En el Valle de Majes. Yo actualmente soy vicepresidente del Consejo Regional de la Leche. El tema de la leche es un tema importante. El sector agropecuario ha sido olvidado 40 años. El alimento de los mercados viene de las provincias. Y los agricultores están expuestos... ¿A quién le vendes tu leche? A la empresa industrial Gloria. A Gloria. Y tenemos toda una historia. ¿Ahí tienes peleas o no? También tenemos una historia. ¿Cuánto te paga Gloria? Está en promedio nacional un sol y los que tenemos un poco de volumen en leche fría un sol 20. ¿Ganarías más haciendo otra cosa? Sí, pero tenemos un negocio, deshacer de toda una infraestructura y pasar a otro negocio es un poco forzado. Pero es un negocio que nos gusta, yo lo tengo desde mis padres y tenemos que darle el salto cualitativo que va a ser la industrialización. Pero eso ya hubo, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? Prolaxur. Prolaxur. ¿Y qué pasó? ¿Se vino abajo? El asunto es de que el ganadero debe ser productor de leche y no gerente. Debe saber manejar los problemas económicos en una inflación que tuvimos en ese periodo. Tenía que saber pelear contra los monopolios. Faltó, creo, una visión empresarial fuerte, agresiva, que creo esta generación de ganaderos y agricultores sí la tiene. ¿Crees en la asociatividad? Por supuesto, los países desarrollados han salido así. Tú quieres ser presidente del gobierno regional y en estos momentos te vas a encontrar con un proyecto Majes en reconversión, que precisamente lo que hacía era tener una parcela que costó un huevo de plata y que ahora cuesta mucho más, para sembrar alfalfa, poner vacas, sacar leche y vendérsela a la Leche Gloria. Por lo que estoy viendo, no te molesta mucho el modelo. Majes, cuando se diseñó Majes no fue para sembrar alfalfa, fue un tema de exportación. No fue una unidad de 5 hectáreas. La agricultura tiene su propia metodología y eso lo sabemos. Ni es el latifundio ni es el minifundio. Es un tema compensado. En Nueva Zelanda, Frontera es una cooperativa y maneja el 98% del negocio lácteo y exporta leche al mundo. ¿Por qué no aprendemos esos modelos? Porque no queremos pelear contra los monopolios que distorsionan el capital. No queremos pelear contra los poderes económicos. ¿Estás hablando de Gloria? De cualquiera. ¿Te enfrentarías con Gloria? Yo creo que si queremos caminar por la senda correcta, tenemos que sentarnos con Gloria y con cualquier otro industrial, sea turismo, sea ganadero, sea lechero, sea minero. Toda actividad económica es importante porque da trabajo. ¿Entiendes? ¿Cómo la hacemos? ¿Cómo hacemos que genere mayor distribución en las clases medias? ¿Cómo generamos más trabajo? No se trata de que yo soy amigo o enemigo de tal empresa o de tal grupo. Lo que importa es cómo hacemos mejor que la dinámica económica beneficie a todos y no a unos pocos. Tenemos unas experiencias que son realmente importantes. Tenemos a un Juan Manuel Guillén que estuvo 8 años en la región y que, bueno, fueron 8 años. Y tenemos a quien la sucedió, Yamila Osorio, que hasta 4 años y que no ha podido ni siquiera terminar la variante de 8 de mayo. Carlos Leyton decía, no podemos darnos el lujo de que alguien se siente sin saber qué hacer y menos aún aprender. ¿Qué harías tú? ¿Cuál es el proyecto de la región? Solo hay 4 años, no hay posibilidad de reelección. Ha sido eliminada por el Congreso de la República. Yo partiría empezando por, no son 4 años. El desarrollo de una sociedad y del territorio que la soporta requiere una planificación larga, en primer lugar. Si pensamos de arranque por 4 años, estamos cometiendo el mismo error. Porque estamos pensando en qué hago yo en 4 años, cuando la pregunta es qué hay que hacer
para los futuros 50 o 100 años. En primer lugar, hay que recuperar el sendero lógico, acertado, de qué hacer para que una sociedad en un territorio determinado pueda llegar a una sociedad desarrollada donde haya calidad de vida, donde haya bienestar en la vida. Eso es lo primero. Y si pensamos por eso, 4 años no es la visión. 50 también es demasiado lejos. Yo no votaría por ti si tú me dices que vas a pensar a 50 años, porque yo en 50 años no sé dónde voy a estar, ni siquiera sé si voy a estar. Pero va a estar tus hijos y los míos. Posiblemente, pero tenemos que pensar en la sociedad de ahora, ¿no? La visión tiene que ser larga, pero las respuestas tienen que ser inmediatas, por supuesto. ¿Qué haríamos? Porque necesitamos resolver problemas de ahora. Yo no necesito resolver problemas para gente de los próximos 50 años, sino necesitamos resolver cosas importantes ahora. El centralismo, por ejemplo, ¿no? Lo primero es, si pensamos en una planificación del territorio, tenemos que sentarnos. Y eso es la gobernanza. La academia, la empresa, el Estado y la sociedad civil. Hagamos lo que hay que hacer, lo que ya otras sociedades lo han hecho y les ha resultado positivo. Si empezamos en campaña, no el 1 de enero, ahora vamos a empezar las mesas de gobernanza y va a ser invitado la prensa para que sea transparente. Tenemos ideas claras. Pero concertar no es imponer. Concertar y gobernar es entendernos, saber qué es lo que tenemos que hacer. Para eso, principalmente es el yugo del centralismo. ¿Arequipa tiene las capacidades económicas para ser una sociedad desarrollada? Por supuesto que lo tiene. Singapur es una ciudad-estado y tiene un per cápita de $34.000 por persona. Pero si seguimos dependiendo del papá Estado centralista, que nos entrega menos de lo que aportamos, y nos limita en competencias, yo creo que Arequipa tiene suficiente capacidad para traer inversiones, pero si vamos a traer inversiones, que queden en Arequipa en beneficio de Arequipa. La pelea es la descentralización, la regionalización, para poder nosotros, por nosotros mismos, sacar adelante lo que tenemos. Tenemos mucho, tenemos 1,5 millones de hectáreas para irrigar, no solamente Majes Iguas 2. Tenemos mucho territorio, mucho capital para generar riqueza, para generar trabajo técnico. En eso estamos de acuerdo. Estuvo aquí, por ejemplo, Javier Istmo, decía una cosa. Majes Iguas, 40 años. Proyecto Río Arma. ¿Cuántas irrigaciones están proyectadas desde hace décadas? La pregunta es por qué. Y no pasa nada. No podemos acabar Majes Iguas. Entonces, ¿cuál es tu plan? ¿Cuáles son los pilares fundamentales que tú pretendes impulsar? El primer pilar es la predictibilidad administrativa, la seguridad jurídica, para que cualquier inversión aterrice. Eso tiene un primer escollo, que es la corrupción. Porque por la corrupción no aterrizan los proyectos, porque están negociando quién lo va a hacer, o quién me va a dar más alita, más 10%, más 5%. No se preocupan de lo importante. Como vemos en los estudios, los equipos técnicos de proyectos de APPs tienen más abogados que ingenieros y arquitectos. Es el colmo. No. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI se demore tantos años hacer un proyecto de La Variante, o Puente Chilina, o Majes Iguas 2, cuando en Canadá proyectos de $3.000 millones se hacen en 3 años? La visión de hacer los proyectos la conocemos a nivel mundial. La gestión de procesos, la gestión de resultados, la gestión de contratos, lo sabemos. Lo que pasa es que eso no se quiere aplicar. O sea, la visión empresarial de resultado, de efectividad y eficiencia, no se aplica en la gestión pública porque estamos pensando en la corrupción. ¿En cuánto me va a caer? Entonces, lo primero que hay que hacer en Arequipa es erradicar esto frontal y brutalmente. Y por eso la única forma de hacerlo es en la gobernanza. Cuando esté el gobierno abierto a toda la sociedad civil, a la prensa, a la fiscalía, a la contraloría, y donde se vea la eficiencia en los procesos, la reducción de costos y plazos, ¿por qué tener miedo? Sí, es un punto interesante, pero ¿no te parece que eso es algo que no se va a lograr de una manera inmediata? No se va a lograr, pero hablemos de tareas paralelas. Esta es una tarea importante que se podrá hacer en 4 años. En 4 años vamos a sembrar un nuevo chip en la conciencia del arequipeño, que es cómo gobernar y cómo dejarse gobernar y cómo hacer gobierno. Primero es esto, luego vienen los proyectos, lo que tenemos por hacer. Majes Iguas 2 tiene que salir. ¿Hay un plan de gobierno en Restauración Nacional o en tu coalición? Tenemos un plan de gobierno basado en lo que es las personas primero, y para que las personas estén primero
y que tengan calidad de vida, tiene que haber inversiones que puedan dar trabajo. El ama de casa tiene que trabajar, el padre de casa tiene que trabajar, el niño está olvidado y le educa la televisión. Tenemos que primero generar trabajo. Esa es nuestra primera función, porque con trabajo la gente tiene calidad de vida. La manera de generar trabajo es atraer inversiones. Por supuesto, tenemos un gran territorio. Con 1.500 millones de soles del que nos transfiere Lima anualmente, vamos a poder convertir el territorio en trabajo, no alcanza. La fórmula que muchos países han hecho es las inversiones, las AEPPs, pero las autosostenibles, las que no implican un gasto del Estado como una obra pública. No, tenemos que traer ese modelo eficaz, eficiente de inversiones. ¿Arequipa puede ser valorizada en cuánto? ¿$1 billón? Por supuesto que sí. Pero solamente trayendo esa calidad de inversiones se puede desarrollar la economía de Arequipa. Y para eso el principal factor es, ¿tú invertirías en un país de corrupción? No, nadie invertiría. La corrupción es el principal enemigo de la inversión. Jorge, te agradezco mucho. Tendremos oportunidad más adelante en la campaña, cuando ya estén formalmente inscritos, y me imagino que se hayan decantado esta veintena de candidatos, oportunidad para conversar y hablar más de tu plan de gobierno en medio de este proceso electoral. Muy agradecido con tu invitación. Jorge Reyes es candidato de la denominada Coalición por Arequipa, que va con el símbolo de Restauración Nacional. Nos vamos a una pausa comercial, regresamos para hablar del clima con Jorge Luis Ticón, un especialista del Senado.